Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando la bolilla número 9 y ya habíamos estudiado uno de los temas, así que vamos a continuar por ahí, ¿no? Continuemos entonces con la bolilla 9. Ya dimos la parte del músculo estriado esquelético, que era el tema 9. Nos toca estudiar ahora el tema 25, que es acerca de respiratorio, ¿no? El tema 25 entonces habla de la física de la ventilación, o sea, todas las leyes que nosotros estuvimos estudiando cuando dimos respiratorio. Por ejemplo, vamos a ir viendo todas estas leyes que está pidiendo ahí el profe, a ver qué nos permitían explicar. Por ejemplo, una de las leyes que aparece acá en el preguntero es la ley de Dalton de las presiones parciales. Vamos a ir tachando una por una. En el caso de la ley de Dalton de las presiones parciales, acuérdense que me habla de que la presión total de un gas va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen a esa mezcla de gases, ¿verdad? Entonces, esta ley de Dalton, acuérdense que la podemos representar mediante una fórmula que me dice que la presión total va a ser igual a la presión del gas 1 más la del gas 2 y así. Todas las presiones parciales de los gases suman la presión total. Acuérdense que en nuestro caso, nuestra presión total va a ser la presión atmosférica o barométrica, que recuerden, a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Eso imagínense que es el 100%. De ese 100%, acuérdense que teníamos los diferentes gases que componen el aire, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el agua, dióxido de carbono. Acuérdense que a nosotros nos importa la presión de oxígeno, el porcentaje que representa el oxígeno y el porcentaje que representa el dióxido de carbono. Recuerden que el oxígeno representa el 21% del total del aire inspirado. Si lo queremos expresar en porcentaje, ponen 21%. Si lo quieren expresar en forma de fracción, recuerden que ahí hablaríamos de la fracción inspirada de oxígeno, que si es en forma de fracción sería 0,21. O sea, de un entero o de un total de aire, 0,21 partículas corresponden, o 0,21 moléculas corresponden a oxígeno. Eso es lo que estamos diciendo. En el caso del dióxido de carbono, recuerden que representa 0,04% en el aire inspirado, en el aire atmosférico, ¿está? Si queremos expresarlo en forma de fracción, la fracción inspirada de dióxido de carbono sería de 0,0004, si no lo queremos expresar en porcentajes. ¿Para qué les iba a servir a ustedes saber esta ley de Dalton? Acuérdense que es para saber del total del aire cuánto corresponde a cada gas en cuanto a su presión parcial. Ustedes fíjense cómo les conviene hacer. Pueden hacerlo por regla de 3 simple, esa es la fórmula que utilizo yo. Por ejemplo, si el 100%, que es la presión atmosférica, son tantos milímetros de mercurio, por ejemplo, a nivel del mar 760, ¿cuánto será el 21%? ¿Ah? Si quiero saber para el dióxido de carbono, utilizo su porcentaje. O si no, si lo quieren hacer más rápido, acuérdense que simplemente multiplican la presión atmosférica por la fracción inspirada de ese gas. Por ejemplo, en el caso del oxígeno es 0,21, ¿ah? Por los 760 milímetros de mercurio, ahí me da la presión parcial de cada gas que yo quiero averiguar, ¿tá? Así que eso sería en cuanto a la ley de Dalton. Otra de las leyes, nosotros no la habíamos dado, pero es parecida a la ley de Boyle y a la ley de Charles, ¿tá? El profe le pide acá la ley de Henry. La ley de Henry me va a decir que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido, fíjense que acá nosotros hablábamos de un gas en general, no importa si estaba disuelto o no. Acá la ley de Henry me relaciona el aire disuelto en un líquido, como por ejemplo puede ser la sangre. Entonces, a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Vamos a poner un ejemplo para qué nos serviría a nosotros saber esto. Piensen, un gas podría ser el oxígeno, ¿no es cierto? Un líquido podría ser el plasma de la sangre. ¿Qué me dice entonces esta ley de Henry?
cuanto más oxígeno haya disuelto en sangre, mayor presión parcial de oxígeno vamos a tener. Por ejemplo, recuerden que el oxígeno disuelto en plasma se denomina presión arterial de oxígeno, la PaO2 si es en arteria, presión venosa de oxígeno si es en vena. Recuerden, vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos hipóxica? Que dijimos que había poca difusión de oxígeno hacia la sangre. Bueno, si el oxígeno ingresa poco a la sangre, o sea, si hay menos oxígeno disuelto en plasma, vamos a encontrar menos presión arterial de oxígeno. Ese sería el ejemplo. Específicamente lo ocupamos para hablar de por qué la presión arterial de oxígeno que tenemos disuelto en plasma es de 95 milímetros de mercurio. Acuérdense que era de 90 a 100. Eso entonces es lo que me dice la ley de Henry, que no la habíamos dado, pero bueno, es bastante fácil. Cuanto más oxígeno tenga disuelto en plasma, mayor presión de oxígeno voy a tener en el plasma. Eso básicamente me dice la ley de Henry. Con el dióxido de carbono lo mismo podemos hacer. Otra de las leyes que tenemos que estudiar, esta sí la habíamos dado, si ustedes recuerdan, es la ley, fíjense que en el programa dice ley de Boyle y Marriott, es lo mismo. La ley de Boyle, o Boyle-Marriott, es lo mismo. ¿Qué me decía la ley de Boyle? Recuerden que la ley de Boyle, vamos a leer tal cual decía en el apunte del profe, acuérdense que la ley de Boyle me decía que si un gas a temperatura constante es sometido a cambios de volumen, se observará que la concentración del gas va a ser inversamente proporcional al volumen y por consiguiente las presiones también serán inversamente proporcionales. Ustedes le pueden decir esto de memoria al profe, pero él les va a pedir, bueno, pero ¿cómo lo relacionás con respiratorio? ¿Cómo aplicarías esto a respiratorio? Ustedes recuerden que lo pueden aplicar en la inspiración. Por ejemplo, en la inspiración, yo en otra bolilla les había comentado que el diafragma desciende, ¿no es cierto? Y los pulmones se van a expandir. Piensen que si los pulmones se expanden sería que aumenta el volumen. El gas que ya está en el pulmón ocupa más lugar. Entonces, si aumenta volumen, según la ley de Boyle, disminuye la presión parcial de ese gas. Entonces, el aire que ya está en los pulmones antes de la inspiración, el que siempre está, recuerden que al expandirse los pulmones, ese gas va a ocupar mayor volumen, por eso disminuye la presión. ¿Qué presión es la que representa el aire dentro del pulmón? Recuerden que es la presión alveolar. Así que eso explica por qué la presión alveolar disminuye durante la inspiración, justamente para que el aire entre a los pulmones. Si al profe les pregunta desde el punto de vista molecular por qué está ocurriendo esto, acuérdense que cuando yo digo que aumenta el volumen, significa que ese gas, sus moléculas, sus partículas están más separadas, por lo tanto, pues, chocan menos entre sí. Esto significa que van a tener menor energía cinética. Por eso la presión disminuye, ¿está? Así que ya lo habíamos charlado, pero recuerden que le pueden decir la ley de memoria, pero luego apliquen la respiratoria. ¿Está? En la expiración va a ocurrir, fíjense entonces, en la inspiración, al descender el diafragma, se expanden los pulmones, por lo tanto el volumen aumenta, significa que ese gas ocupa más lugar, digamos. Y eso hace que las moléculas choquen menos entre sí, o sea, tengan menos energía cinética y por eso disminuye la presión. En la expiración va a pasar lo opuesto. Acuérdense que en la expiración el diafragma se relaja y al relajarse comprime a los pulmones. Al comprimir los pulmones, piensen que el aire que está dentro del pulmón va a tener menos lugar, o sea, menos volumen. Menos volumen significa que las moléculas del gas van a chocar más entre sí, se van a transmitir más la energía cinética, lo cual va a provocar que aumente la presión ejercida por ese gas. Dicho de otra manera, eso va a provocar que aumente la presión alveolar dentro de los pulmones y por eso se produce la salida de aire. Así que fíjense, ya lo habíamos charlado, pero el profe no quiere solo de memoria la ley. Bueno, ¿cómo lo aplico a el cuerpo? ¿Cómo lo aplico a fisiología? Esa sería entonces la ley de Boyle. Otra de las leyes que me pide acá el preguntero es
Bueno, no me pide la ley de Charles-Gay-Lussac, pero igual es una de las leyes que nosotros habíamos dado. O sea, no, estoy viendo que acá, no, la ley de Charles no pide, pero bueno, está relacionada con lo que veníamos diciendo. ¿Qué me va a decir la ley de Charles-Gay-Lussac? Que me dice que, de vuelta, de memoria, le pueden decir la ley de memoria y después, bueno, ¿esto qué significa en respiratorio, por ejemplo? Ahí le explican para qué serviría saber esta ley. La ley de Charles me dice que si una misma cantidad de un gas es sometido a cambios de temperatura, en Kelvin, no importa, a presión constante, el volumen sufrirá un aumento proporcional al de la temperatura. ¿Cómo podemos aplicar esto a respiratorio? Recuerden ustedes que yo les había contado que durante la inspiración, cuando el aire va pasando por las vías de conducción, o sea, desde la nariz hasta bronquiolos lisos o terminales, el aire se va calentando, humidificando, filtrando, eso ya lo habíamos charlado. Bueno, el aire se va calentando, es decir, a medida que el aire va transcurriendo por la vía aérea, se va calentando, es decir, aumenta su temperatura. Fíjense que la ley de Charles me dice que si va aumentando la temperatura, el volumen también va a aumentar. Recuerden, ahí apliqué la ley de Boyle. A medida que el aire se calienta, aumenta su volumen. Apliquemos ley de Boyle. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, durante la inspiración, ¿por qué aumenta el volumen del aire? Porque los pulmones se expanden por la ley de Boyle, a un mayor volumen, disminuye presión, pero también el aire que va entrando se va calentando. Y eso también aumenta volumen, ¿tá? Por el aumento de la temperatura. Y recuerden que al aumentar volumen, la presión disminuye, porque era inversamente proporcional. Así que esas dos leyes la pueden utilizar para explicar por qué la presión alveolar se vuelve negativa durante la inspiración. ¿Está? Así que durante la inspiración se expande el tórax, lo cual hace que aumente el volumen y se calienta el aire. Y al aumentar la temperatura, aumenta el volumen también. Y volumen y temperatura, perdón, volumen y presión son inversamente proporcionales. En la expiración, al comprimirse el tórax, disminuye el volumen, por lo tanto, la presión varía de manera inversamente proporcional al volumen. Ahí solo aplico la ley de Boyle en la expiración. ¿Tá? Así que bueno, eso es lo que el profe quiere. De memoria, por definición, así tal cual está en su apunte, perfecto. Bueno, ¿cómo lo aplico? Eso es como lo más importante que tienen que explicar en el oral. Otra de las ecuaciones, nosotros no la dimos, pero bueno, está en el apunte del profe, es la ecuación general de los gases, que también me está pidiendo acá en el bolillero. ¿Qué me dice la ecuación general de los gases? La ecuación general de los gases me dice, básicamente esta ley me combina la ley de Boyle-Marriott con la ley de Charles y la ley de Charles-Gay-Lussac, ¿está? Mediante la cual permite conocer el número de moles de un gas al conocer su presión, su volumen y temperatura. O sea, les expliqué la ley de Boyle, la ley de Charles-Gay-Lussac y la ecuación general de los gases combina esto. ¿Qué me dice esta ley? Me dice que P por B es igual a N por R por T. ¿Qué significa eso? La P sería la presión del gas, que se mide en milímetros de mercurio. La B corta, sería el volumen del gas en litros. N es el número de moles del gas, bueno, obviamente se mide en moles. La R es la constante universal de los gases, o sea, es un número que siempre se pone lo mismo en la fórmula. 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y por último, la temperatura absoluta que se coloca en Kelvin. ¿Está? ¿Para qué o sea, la fórmula no la vamos a utilizar, simplemente en el oral le van a contar al profe qué significa, digamos, para qué yo aplicaría esta ley. En cuanto a su aplicación, la ley general de los gases ideales, así también se la encuentra, se emplea constantemente en la mecánica que resulta afectada por la temperatura, la presión y el volumen. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, dijimos que aumenta el volumen, por ejemplo. ¿Tá? Vamos a suponer que yo quiero saber, piensen en esto, yo quiero saber, esperen que busco mi
Yo quiero saber cómo hacer la presión parcial de un gas. Entonces, recuerden, esta fórmula yo no la puedo usar para que vean que lo que les dije recién está bien. Entonces, la presión parcial, por ejemplo, la presión alveolar, ¿por qué habrá disminuido o por qué aumenta durante la ventilación? Si yo quiero saber presión, tengo que despejar volumen. Así que volumen, que acá está multiplicando, va a tener que quedar dividiendo. ¿Ah? Y después N por R por T. Uy, N por R por T, fíjense que se mantiene. ¿Ah? Acá está el T. Entonces, acá está lo de la presión parcial del gas que yo les decía. Por ejemplo, yo les dije, al aumentar la temperatura, disminuye volumen. Fíjense, si aumenta temperatura, ¿tá? Se va a afectar el volumen. Por ejemplo, si hablamos de volumen, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Pero si aumenta el volumen, disminuye presión. Ven que acá el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Tá? Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar la ley. Dijimos, si aumenta la temperatura, fíjense, de manera directamente proporcional aumenta el volumen. Ahora, si queremos saber cómo el volumen afecta a la presión, podemos despejar la fórmula y fíjense que volumen y presión eran inversamente proporcionales. No la van a aplicar, pero fíjense que las leyes que aplicamos hace un rato, o por ejemplo, si aumenta el número de moles del gas, aumenta la presión también. Eso por ejemplo me decía hasta la ley de Henry. ¿Está? Cuanto más moles de gases tengamos, mayor presión. Cuanto más volumen tenga ese gas, menor presión, según la ley que despejamos hace un rato. ¿Está? Así que básicamente así la podríamos aplicar y podríamos llegar a las siguientes conclusiones. Los gases ideales poseen las siguientes propiedades según esta ecuación general de los gases. Las moléculas del gas se mueven a grandes velocidades de forma lineal pero desordenada. La velocidad de las moléculas del gas es proporcional a su temperatura. Las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Piensen que el aire siempre ejerce presión sobre las paredes del alveolo. Y esa sería la presión alveolar, por ejemplo. Los choques, esto sí ya lo sabíamos, los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que no se pierde energía cinética. ¿Qué significa eso? Que la energía se va transmitiendo de una partícula a otra, no se agota, digamos, no desaparece. Y la atracción, repulsión entre las moléculas del gas es despreciable. ¿Qué significa? Que casi no existe. Tengan en cuenta que acá no estamos hablando de iones, no estamos hablando de partículas con carga, porque si ustedes se acuerdan, según la ley de Coulomb, que nos tocó ver en otra aulilla, si dos partículas son de la misma carga, se repelen, y si son de diferentes cargas, se atraen. Bueno, acá no se aplica eso, porque no hay ni atracción ni repulsión entre las moléculas del gas, simplemente se chocan, se transmite la energía cinética, y eso genera la presión que va a tener ese gas. Entonces, por si el profe les pregunta, eso es lo que podemos discutir. Perfecto. Otro de los temas que me pide acá en el bolillero es la tensión superficial del agua. Recuerden ustedes que la tensión superficial del agua es una fuerza elástica del pulmón. ¿Está? Es decir, de las fuerzas elásticas del pulmón teníamos la tensión superficial, que es la más importante, porque recuerden que representa 2/3 de las fuerzas elásticas pulmonares, y el retroceso elástico solamente 1/3. ¿Para qué me sirve saber este tema? Acuérdense que las fuerzas elásticas son las que me permiten el colapso fisiológico del alveolo para que se produzca la expiración, ¿no es cierto? En cuanto a la tensión superficial del agua, recuerden que la fuerza de atracción que existe entre las moléculas de agua está una al lado de la otra en contacto con el aire, ¿no es cierto? Por lo tanto, de todas las moléculas que, por ejemplo, les dibujé acá, solamente las más superficiales, al estar en contacto con el aire, se atraen mucho entre sí debido a sus uniones puente de hidrógeno. ¿Cómo hacía la tensión superficial para producir la expiración, por ejemplo, que es para lo que nos interesa? Recuerden que cuando el alveolo está en reposo, digamos, o sea, cuando los pulmones tienen su capacidad residual funcional, que es durante la apnea,
la tensión superficial del agua es bastante baja, pero durante la inspiración, cuanto más se va insuflando el alveolo, más va aumentando la tensión superficial en esta lámina de agua. Piensen que así como en cardio hablábamos de que presión y tensión arterial eran opuestas, acá piensen lo mismo. La presión del aire tiende a distender al alveolo, pero la tensión superficial del agua tiende a colapsar al alveolo. Entonces, siempre es una lucha de fuerzas, si lo piensan así. En la inspiración, fíjense que el aire tiene mayor presión que la tensión del agua. ¿Por qué? Porque se ve que está ganando, por eso se está insuflando el alveolo. Va a llegar un momento en donde la tensión del agua es tan alta que le gana a la presión que está ejerciendo el aire y por eso el alveolo se va a colapsar fisiológicamente y el aire va a salir. ¿Verdad? Eso básicamente es para lo que nos sirve la tensión superficial del agua. Fíjense que lo mismo que tenemos en este esquema, ya saben que lo podrían repasar de manera escrita. Recuerden que otro tema que nos viene acá y que está relacionado con la tensión superficial es la ley de Laplace, otra ley más, pero en aparato respiratorio. Les recuerdo, nosotros ya dimos en el bolillero ley de Laplace 2 veces. Una cuando hablamos de geometría ventricular, que era poscarga, que recuerden que ahí la ley de Laplace era tensión es igual a presión por radio dividido espesor. Nada que ver con esto. Después, hablamos de la tensión de las paredes arteriales o de la presión. ¿Está? Si hablábamos de la tensión, dijimos que tensión es igual a presión por radio dividido espesor. Si hablamos de tensión, dijimos que era igual a presión por espesor dividido radio. O sea, ahí lo podían aplicar dependiendo si querían hablar de presión arterial o de tensión arterial. Bueno, tengan cuidado. En aparato respiratorio, recuerden que la ley de Laplace, según el D.G. Taylor, le llama ley de Laplace-Ian, porque es una leve modificación de la ley de Laplace que ya habíamos visto. ¿Qué me dice entonces la ley de Laplace? Me dice que la presión va a ser igual a 2 por tensión dividido radio. ¿Para qué nosotros aplicábamos eso? Recuerden que era para predecir la fuerza de colapso o la presión de colapso que iba a tener un alveolo, es decir, la tendencia del alveolo a colapsarse. Entonces, con esto sabíamos que la fuerza que tiende a colapsar el alveolo, o sea, que me va a permitir la expiración, dependía de manera directamente proporcional de la tensión superficial del agua, como vimos hace un ratito. A mayor tensión superficial, más colapso o más elasticidad va a tener el alveolo. Por otro lado, fíjense que tenemos el radio o diámetro del alveolo, que es inversamente proporcional a la presión. O sea, a mayor radio, por ejemplo, el alveolo, menor tendencia al colapso. A menor radio, mayor tendencia al colapso va a tener. ¿Está? Así que, de esa manera, entonces, pueden aplicar la ley de Laplace. De todas maneras, fíjense, les puse lo que les dije recién de manera escrita. Lo dicen de memoria y ahí le pueden contar al profe para qué les serviría. Eso siempre es lo más importante. Recuerden, la presión de colapso, recuerden que es directamente proporcional a la tensión superficial del agua e inversamente proporcional al radio del alveolo. Por ejemplo, como ya habíamos discutido cuando dimos esta clase, por ejemplo, los alveolos más pequeños son los que tienen mayor tendencia al colapso, como ven acá. Recuerden que si hablo de colapso, hablábamos de elasticidad. Y como elasticidad es lo opuesto a distensibilidad, si yo hablo de mucho colapso, hablo de poca distensibilidad. ¿No? Si hablo de mucha elasticidad, poca distensibilidad. A los alveolos, fíjense, más grandes sin surfactantes, le pasaba lo opuesto. A mayor radio, menor tendencia al colapso. Y también tenía menor tensión superficial. ¿No? Así que fíjense que le podrían dar el ejemplo al profe de cómo aplicar esta ley de Laplace. Otro tema que me pregunta acá en el punto 25 es la ley de Poiseuille en aparato respiratorio. ¿Por qué aclara esto? Porque recuerden que en cardio, ya sea en poscarga o ya sea cuando estudiamos flujo sanguíneo,
2 veces estudiamos la ley de Poiseuille, pero para sangre, para aparato circulatorio. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ley de Poiseuille? Recuerden que la ley de Poiseuille me cuenta, digamos, cuáles son los factores que modifican la resistencia de la vía aérea. Recuerden, si hablaban de resistencia elástica, no necesitaban la ley de Poiseuille, porque tenían que hablar de las fuerzas elásticas del pulmón, como ya dijimos hace un rato. Ahora, si hablan de la resistencia no elástica, o sea, la que no es producida por la elasticidad del pulmón, ahí sí aplicaban la ley de Poiseuille. Recuerden entonces que la resistencia de la vía aérea, según la ley de Poiseuille, depende de manera directamente proporcional de la viscosidad del aire y de la longitud de la vía aérea, e inversamente proporcional del radio o diámetro de la vía aérea. Como siempre les digo, en leyes así, si no hay que hacer cálculo es porque hay que saber causas, alteraciones de cada una de ellas. Entonces, recuerden, en cuanto a la viscosidad del aire, podríamos tener causas de aumento de la viscosidad, por ejemplo, cuando dormimos, que se acumula dióxido de carbono en el cuerpo cuando nos sumergimos. Causa de disminución de la viscosidad, por ejemplo, pacientes que realizan oxigenoterapia y el oxígeno viene mezclado con pequeñas cantidades de helio, por ejemplo. ¿Está? En cuanto a la longitud de la vía aérea, recuerden que si a causa de aumento de la longitud, asistencia respiratoria mecánica, porque tengo un tubo conectado a la vía aérea, así que se alarga de manera artificial la vía aérea, por ejemplo el snorkeling, el buceo, y disminución de la longitud, por ejemplo una traqueotomía, ¿tá? Donde me salteo toda la parte de la nariz y de la faringe, digamos. Ahora, el factor más importante, acuérdense que es el radiodiámetro de la vía aérea. Estoy hablando de broncoconstricción y broncodilatación. ¿Ah? Recuerden que la broncodilatación es el aumento del radio, y fíjense cómo me disminuye mucho la resistencia y me aumenta el flujo aéreo. ¿Ah? Siempre hay ejemplos de esto. Hasta hemos visto drogas que eran broncodilatadoras en el tratamiento del asma. Por otro lado, podíamos hablar de la disminución del radio o broncoconstricción, que por ejemplo se producían en un ataque de asma, y obviamente que me dificultaba el flujo aéreo. Así que básicamente, como siempre les digo, todos los ejemplos que se acuerden y cómo se modifica la resistencia y el flujo aéreo es lo más importante. Otro tema que pide acá, y está bueno, lo vamos a discutir ahora, pero también piden la bolilla 10, así que nos viene re bien, es la difusión de gases. En la bolilla 9, que es la que estamos viendo ahora, pide difusión de gases. En la bolilla 10 me pide hematosis, es lo mismo. Así que bueno, lo discutimos ahora y para la bolilla 10 estamos más tranquilos, ¿no? Entonces, seguimos con el tema 25, difusión de gases, es otro de los temas que nos piden. Recuerden que estamos hablando de la hematosis, es decir, el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre del capilar pulmonar. Recuerden que si estamos hablando de difusión, estamos hablando de transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Y siempre sabemos que si es transporte pasivo, es a favor del gradiente de concentración. Así que el oxígeno siempre difunde desde el alveolo hacia la sangre, porque lo hace a favor de su gradiente. El dióxido de carbono lo hace al revés. Le pueden comentar al profe ahí acerca de la barrera de hematosis, o sea, cuáles son las capas de células, las capas de tejidos que tenemos y que tendrá que ir atravesando el gas para pasar hacia el otro lado de la barrera, ¿no? Y acá está lo más importante. Le tienen que comentar al profe cuáles son los factores que me van a modificar la difusión de los gases. De vuelta, fíjense que este tema 25 es todo leyes. ¿Cuáles son los factores que me modifican la hematosis? Tenemos que hablar en este caso de la ley de Fick de la difusión. Recuerden que la ley de Fick de la difusión me dice que la velocidad de difusión de estos gases va a ser directamente proporcional al gradiente de presión del gas, al área de la barrera de hematosis y al coeficiente de difusión del gas. En cambio, va a ser inversamente proporcional
al grosor o espesor de la barrera de hematosis. ¿Está? De vuelta, tienen que empezar a explicar cada uno de estos factores con ejemplos de su alteración. ¿Está? Es lo más importante. Entonces, en el caso del gradiente, bueno, esto era lo más fácil. Sabemos que, ya lo vimos en primera era en transporte pasivo incluso, a mayor gradiente, vamos a tener mayor velocidad de difusión. A menor gradiente, menor velocidad de difusión. ¿No? Esto se aplicaba incluso para cualquier soluto. Recuerden que esta ley de Fick también la pueden aplicar en transporte pasivo si ustedes quieren. ¿No? Ejemplo de su alteración, por ejemplo, el ejercicio. Cuando el cuerpo produce mucho dióxido de carbono, y por lo tanto, el dióxido de carbono difunde más rápido hacia el alveolo y luego sale con la expiración. ¿No? Ejemplos de disminución de gradiente, por ejemplo, y las grandes alturas, que ya saben que al profesor siempre le gusta preguntar. Recuerden que a grandes alturas, por disminución de la presión atmosférica, al disminuir la presión total del aire, que es la presión atmosférica, según la ley de Dalton, disminuyen las presiones parciales del oxígeno inspirado. No disminuye la cantidad de oxígeno, sino la presión que tiene el oxígeno. Así que al tener menos presión, va a llegar menor cantidad o oxígeno, menor presión de oxígeno al alveolo, y eso va a provocar la disminución del gradiente entre el alveolo y el capilar, y va a difundir menos oxígeno a la sangre. Recuerden que eso es lo que nos provoca la hipoxemia, que recuerden que es un tipo de hipoxia, ¿tá? La hipoxia hipoxémica. En el caso del área, recuerden que íbamos a tener situaciones que el área, acuérdense que es la cantidad o la superficie que ocupan todos los alveolos en los pulmones. Causas de aumento del área, recuerden que solamente eran fisiológicas, que era cuando el cociente ventilación-perfusión era igual a 1. Esto ocurría en la posición de pie y haciendo ejercicio o en la posición de decúbito. Igual vamos a repasar el cociente porque tiene que ver con este tema. Por otro lado, teníamos la disminución del área. En el caso de la disminución del área, acuérdense que podía ser o fisiológica o patológica. Fisiológica era cuando el cociente de ventilación-perfusión era o mayor a 1 o menor a 1, y eso ocurre en el tercio superior y en el tercio inferior de los pulmones, cuando el paciente está de pie y en reposo. Solamente se ocupa el tercio medio del pulmón, el tercio superior y el inferior, recuerden que no. Y situaciones patológicas, sí, ahí piensen en causas que me destruyan alveolos, por ejemplo, enfisema, cáncer de pulmón, o sea, todas situaciones que me destruyan al pulmón y por lo tanto a los alveolos. Recuerden, acá podrían explicar por qué están diciendo que el área está aumentada si el paciente está en cierta posición o está disminuida en otra posición. Para eso entonces recuerden que tienen que explicar el cociente ventilación-perfusión. Acuérdense que si el paciente está de pie y en reposo, el pulmón se va a dividir entre zonas. ¿Ah? La zona 1, recuerden que como el aire tiende a ubicarse en la parte más alta de los pulmones, va a haber mucho aire en esa zona, o sea, alveolos bien ventilados, pero como la sangre tiende a ubicarse más hacia abajo, los capilares no van a tener una buena cantidad de sangre, o sea, capilares mal perfundidos. Recuerden que esto es lo que me produce un cociente ventilación-perfusión mayor a 1. No me digan que no hay hematosis, díganme que hay una mala hematosis en esa zona. Por eso está disminuida el área. No ocupo tanto esa zona del pulmón. En el caso de la zona 3 ocurre lo opuesto. Hay mucha sangre en la parte más baja de los pulmones, pero no tanto aire. Por lo tanto, tenemos alveolos mal ventilados, pero capilares bien irrigados o bien perfundidos. Por lo tanto, el cociente de ventilación-perfusión, recuerden que acá me iba a dar menor a 1, lo cual también indica una mala hematosis. Solo se ocupa el tercio medio de los pulmones, donde tengo la misma cantidad de aire que de sangre. O sea, alveolos bien ventilados y capilares bien perfundidos, por lo tanto vamos a tener una buena hematosis. Recuerden que esto es causa de disminución del área, porque solo ocupa el tercio medio. En el caso de la posición de decúbito, toda la sangre y todo el aire se distribuye de manera uniforme. En el caso del paciente haciendo ejercicio, como aumenta el gasto cardíaco, le llega más sangre al pulmón y se tienen que abrir más capilares.
como el paciente está ventilando más, porque está aumentada su frecuencia respiratoria, está entrando más aire a los pulmones y se van a insuflar más alvéolos. Así que en ambas situaciones, paciente en decúbito y paciente en ejercicio, recuerden que todos los alvéolos están bien ventilados, todos los capilares están bien perfundidos, así que acá no existen zonas. El cociente de ventilación-perfusión, recuerden que me va a dar igual a 1 en ambos casos. Por eso les dije que es causa de aumento del área. Paciente de pie y haciendo ejercicio y en decúbito. Se ocupa todo el pulmón, no vamos a tener zonas en este caso. ¿Tá? En cuanto a otro de los factores de la ley de Fick, recuerden que teníamos el coeficiente de difusión del gas, que acá estos factores no van a cambiar, sino que son propiedades de cada gas. Otra ley que hay que saber, esto está lleno de leyes, que es la ley de Graham, para explicar esto del coeficiente de difusión del gas. Recuerden que la ley de Graham me dice que el coeficiente de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas, como ven acá en la fórmula, e inversamente proporcional de la raíz cuadrada del peso molecular de ese gas. ¿Qué es lo que me dice esta ley? Que cuanto más pesado un gas, menos coeficiente de difusión, y por lo tanto, más lento va a difundir. ¿Ah? Por ejemplo, en cuanto a la solubilidad, me dice que cuanto más soluble un gas, más coeficiente de difusión, y por lo tanto, según la ley de Fick, más solubilidad. ¿Cuál de los dos factores me interesan acá? La solubilidad. Porque fíjense, por esto ya saben que estas características no van a cambiar. Recuerden que se sabe que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por eso, fíjense que su coeficiente es 20 veces mayor. 20,1 de dióxido de carbono, oxígeno, 1 de coeficiente. El nitrógeno, el oxígeno, perdón, es el doble de soluble que el nitrógeno. ¿Será verdad eso? Sí, fíjense que el nitrógeno tiene la mitad del coeficiente de difusión que el oxígeno. ¿Tá? Eso entonces es lo que le pueden contar al profe respecto a este coeficiente de difusión. Pero fíjense que no se va a alterar, simplemente son características que tiene normalmente cada gas. Finalmente, en cuanto al espesor de la barrera de hematosis, recuerden que era el único factor que modificaba de manera inversamente proporcional a la difusión del gas. ¿Ya? Recuerden, la barrera de hematosis no tenía mucho espesor, así que solamente como causas tendremos el aumento del espesor, o sea, situaciones que me engrosen algunas de las capas de la barrera de hematosis. Por ejemplo, agua en el interior del alveolo, agua en el intersticio, ¿tá? Donde tendría que estar el tejido conectivo nada más, fibrosis, donde vamos a tener un exceso de tejido conectivo en el intersticio, o por ejemplo, en un cáncer, células tumorales que me estén invadiendo la barrera de hematosis. ¿Tá? Así que eso es lo que tenemos que explicar ahí. Bueno, y por último, yo pensé que el profe nos iba a tomar esto de hipovaria e hipervaria que pide acá, pero me contaron, el otro día en una clase, una de las chicas me contó que a una de sus amigas el profe les tomó qué pasa cuando una persona bucea, qué pasa con la presión atmosférica, la presión de los gases, así que es lo que tenemos que dar ahora, no lo habíamos dado antes, así que vamos a estudiarlo ahora. Acá entonces como último tema les puse hipovaria e hipervaria. La hipovaria es fácil, ¿no es cierto? Porque es hipovaria, hipo significa disminución, varos es presión, presión atmosférica baja. Ya lo hemos estudiado varias veces. Entonces, la hipovaria ocurre durante el ascenso a grandes alturas, como hemos visto hace un rato en la ley de Fick. ¿Ah? Recuerden que cuanto más ascendemos a grandes alturas, disminuye la presión atmosférica y eso causa, si la presión atmosférica es la presión total, según la ley de Dalton, disminuyen todas las presiones parciales de los gases que componen esa presión atmosférica, entre ellos el oxígeno. Así que, si disminuye presión atmosférica, dijimos que disminuye la presión parcial de oxígeno, según la ley de Dalton. Al disminuir la presión parcial de oxígeno, también dijimos recién que disminuye la presión de oxígeno del aire inspirado. ¿Se acuerdan? La PO2. Les recuerdo, la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, recuerden que era 160 milímetros de mercurio.
según la ley de Dalton. La PiO2, recuerden que es la presión de oxígeno del aire inspirado. ¿Cómo calculábamos eso? Simplemente multiplicando la presión atmosférica, pero a eso había que restarle la presión de vapor de agua, que si se acuerdan era 47 milímetros de mercurio. Y ahí, fíjense que el resultado me daba 150 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que esta formulita yo les enseñé cuando calculamos la ecuación, cómo calcular la presión alveolar de oxígeno, ¿está? La PaO2, que es la que está acá, ¿está? Entonces, si está disminuida la presión de oxígeno en la atmósfera, va a bajar la presión del oxígeno del aire inspirado y por lo tanto la presión del oxígeno en el alveolo también va a bajar, ¿está? Esto me va a disminuir la difusión de oxígeno, o sea, vuelvo hacia atrás 2 segunditos. Fíjense que lo hemos dicho acá, ¿ven? Si disminuye el gradiente de presión entre el alveolo y el capilar pulmonar, disminuye la difusión de oxígeno, y eso es lo que genera la hipoxemia, ¿no es cierto? O sea, la hipoxia hipóxica. Si se acuerdan, hipoxia era una de las causas, el ascenso a grandes alturas. Así que el paciente va a tener hipoxia hipoxémica. Les recuerdo que se caracterizaba por disminución de la presión arterial de oxígeno, o sea, hipoxemia, disminución del contenido arterial de oxígeno, o sea, todo el oxígeno en sangre, y disminución del delivery de oxígeno, que era el oxígeno que circulaba por todo el organismo, ¿tá? El cuerpo, obviamente, si tenemos hipoxemia, recuerden que se van a activar los quimiorreceptores arteriales de aorta y de carótida, y el organismo va a tratar de compensar con taquipnea, ¿no es cierto? Aumentando la frecuencia respiratoria. El problema de la taquipnea y la hiperventilación que va a tener el paciente es que me va a eliminar mucho dióxido de carbono. Queriendo incorporar oxígeno, eliminamos dióxido durante la expiración. Recuerden, el dióxido de carbono es un gas. Si eliminamos mucho dióxido de carbono, el paciente va a tener una hipocapnia y eso le va a llevar a alcalosis respiratoria. O sea, el pH va a empezar a subir por falta de este ácido, que es el dióxido de carbono, que yo estoy perdiendo. Les recuerdo, como para repasar, una alcalosis era aumento del pH por encima de lo normal. Y respiratoria, si estaba parcialmente compensada, recuerden que era dióxido de carbono bajo, que es el problema, y bicarbonato bajo para tratar de compensar. pH alto, dióxido de carbono y bicarbonato bajos. Es lo más común, como ya habíamos estudiado. Así que este esquemita lo saqué del Constanzo, la verdad que está muy bueno. Le agregué lo de hipobaria, entonces estuve buscando y bueno. Entonces fíjense, con la altitud elevada, fíjense que disminuye la presión atmosférica, disminuye la presión de oxígeno en el alveolo, o sea, la PaO2 con la mayúscula, lo cual me activa los quimiorreceptores arteriales y me aumenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia de ventilación alveolar. ¿Qué va a pasar en sangre arterial? Recuerden que disminuye la hematosis del oxígeno, la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia la sangre. ¿Por qué? Porque está disminuido el gradiente de presión del oxígeno. Y según la ley de Fick, me va a disminuir la difusión. O sea que por eso la cantidad de oxígeno disuelto en plasma está disminuida, o sea, la presión arterial de oxígeno. Al mismo tiempo, esta taquipnea, este aumento de la frecuencia de ventilación alveolar, hace que disminuya, podrían poner acá, hace que disminuya el dióxido de carbono. Uy, cualquier cosa escribí. Disminuye la PaO2, disminuye la PCO2, ¿está? No quiere escribir mi mano hoy, y por eso el pH alto, que era la alcalosis respiratoria, ¿está? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo a nivel pulmonar? Se va a producir broncoconstricción, aumento de la resistencia pulmonar, en realidad va a haber aumento de la resistencia de los vasos sanguíneos pulmonares y aumenta la presión de la arteria pulmonar por esta hipertensión y se puede generar hipertrofia al ventrículo derecho con el tiempo. ¿Y qué va a pasar con esto de pregunta está descrito por ahí? La curva de la P50, dice el profe. Recuerden
Cuando el profe dice P50, como ven acá, P50, recuerden que era la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Está? En las altitudes elevadas va a aumentar el 2,3-difosfoglicerato. Recuerden, el 2,3-difosfoglicerato o bolsillo de la hemoglobina era el que me permitía que la hemoglobina rompa su unión con el oxígeno y así el oxígeno puede ser entregado a los tejidos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la curva de saturación de la hemoglobina se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, que aumenta la P50, o sea, aumenta la presión de oxígeno necesaria para saturar la mitad de la hemoglobina. Recuerden que esto me indica baja afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Que está bien, piensen, el cuerpo del paciente tiene hipoxemia, los tejidos están necesitando oxígeno. Lo lógico es que la hemoglobina se suelte de ese oxígeno y lo entregue a los tejidos, que es lo que está pasando acá. ¿No? Así que bueno, esto lo conocemos bastante. Lo que no conocemos bastante es la hiperbaria, ¿está? Que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿qué sería la hiperbaria? Hiper, recuerde que significa aumento, baro significa presión, aumento de presión. La hiperbaria normalmente ocurre en pacientes que realizan buceo. ¿Qué es esta hiperbaria? Es el aumento de la presión atmosférica causando aumento de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué es lo que tienen que pensar ustedes acá? Que a la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, cuando el paciente se empieza a sumergir, a eso hay que agregarle la presión del agua, o sea, la presión atmosférica sobre la vía aérea, hay que agregarle la presión que va a ejercer el agua sobre esa columna de gases también. Cada 10 metros que el paciente vaya, 10 metros, cada 10 metros que el paciente descienda, aumenta una atmósfera. Recuerden, aumenta una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio más. Entonces les pongo un ejemplo. A la presión creada por la columna del gas que está respirando el paciente, que a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, hay que agregarle toda la presión que el agua ejerce sobre esa persona. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada 10 metros que el paciente vaya descendiendo durante el buceo, la presión aumenta una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio más. Por ejemplo, si una persona desciende 50 metros, estaría respirando con una presión de 6 atmósferas. La atmósfera del aire normal, que es 760, más las 5 atmósferas de agua. Por cada 10 metros que él descendió, una atmósfera. Así que 50 metros descendió, son 5 atmósferas, más la atmósfera que es la que siempre se tiene, que es 760, entonces son 6 atmósferas. Entonces, fíjense, la presión atmosférica a nivel del mar es 760, pero calculen eso por 6, que es los 50 metros que el paciente descendió. Fíjense cuál es la presión atmosférica en esta persona, que está a 50 metros de la superficie. Miren esto, parece, bueno, es re loco, 4.560 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica a 50 metros bajo el agua. Piensen ustedes si tienen que calcular la presión parcial de oxígeno. Recuerden, ¿cómo se calculaba la presión parcial de oxígeno? La presión atmosférica por la fracción inspirada. Esto va a depender de qué tipo de aire esté respirando el paciente. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que el paciente esté respirando con un tubo de oxígeno y ese tubo de oxígeno tenga todo oxígeno, 100% de oxígeno. Si el paciente estuviera con un tubo de oxígeno, o sea, buceando con un tubo de oxígeno que tuviera oxígeno puro, esto lo mataría al paciente y les muestro por qué. En el caso de que el paciente estuviera respirando oxígeno al 100% de su tubo, la presión atmosférica sería muy elevada a esa profundidad. Fíjense, 4.560. Recuerden que para calcular la presión parcial de un gas, yo les había enseñado que teníamos que multiplicar. Volvemos hacia atrás y vean qué es lo que estuvimos charlando hasta ahora. Ley de Dalton estuvimos viendo nosotros. Fíjense, ¿cómo calculábamos la presión parcial de un gas? Le dije yo, presión atmosférica o barométrica por la fracción inspirada de ese gas. Bueno,
¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que la presión atmosférica es 4.560, es una guasada, es muchísimo, ¿está? Y la fracción inspirada, recuerden, si fuera aire ambiente, el 21% de oxígeno sería el porcentaje, o 0,21. Pero acá decimos 100% de oxígeno. Si eso lo transformamos en fracción, sería una fracción inspirada de 1. Entonces, miren este número. El paciente, al estar con un tubo de oxígeno, con 100% de oxígeno, está inspirando una presión de oxígeno, no de 160 milímetros de mercurio que hubiera sido en la superficie, respirando el aire ambiente, no. Es de 4.560 milímetros de mercurio. Eso es demasiado oxígeno ingresando al cuerpo. ¿Está? A esa profundidad, entonces, si el paciente llega a tener un tubo de oxígeno con oxígeno puro, sin otro gas, toda esa cantidad de oxígeno pasaría a la sangre. El oxígeno en exceso, recuerden que genera radicales libres, genera toxicidad. Los radicales libres, ustedes ya saben que llevan a la muerte a una persona si están en exceso. ¿Por qué? Me desnaturalizan las membranas plasmáticas. Así que el paciente moriría por toxicidad por oxígeno. Narcosis sería intoxicación con oxígeno. Por lo tanto, si una persona va a bucear, está prohibido usar un tubo de oxígeno con oxígeno puro, porque lo va a matar al paciente. ¿Está? Por lo que ven acá, en vez de una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio, que es al nivel del mar, fíjense la cantidad de oxígeno que ingresa al cuerpo. Ahora, cambiemos la opción. Vamos a suponer que el paciente que está a 50 metros no está respirando oxígeno puro porque está prohibido. Está con un tubo de oxígeno que tiene aire ambiente. Profe, Sí, decime. entonces el oxígeno que está en el ambiente no es 100% puro. No es 100% puro. El oxígeno que está en el ambiente, el aire del ambiente, recordad que tiene solamente 21% de oxígeno, según la ley de Dalton. O sea que el aire que nosotros respiramos no es oxígeno puro, sino que tiene un montón de gases. Repasemos según la ley de Dalton, por ejemplo, vamos a volver un poquito hacia atrás. Fíjense, del aire que nosotros inspiramos, que es ahora el que yo estoy inspirando, solamente tiene 21% de oxígeno. ¿Ven acá? El resto es otros gases. Imagínense que todo esto fuera oxígeno, nos mataría, ¿no? En realidad, uno piensa que el oxígeno es bueno. Bueno, todo en su justa dosis es bueno. ¿Ah? Entonces, vamos a cambiarle el tubo de oxígeno al paciente. Vamos a hacer que respire este aire dentro de su tubo de oxígeno cuando bucea. Fíjense que si el paciente bucea con este aire en su tubo de oxígeno, no hay 100% de oxígeno en el aire, hay solo 21%. Vamos a ver si esto está bueno o no, a ver qué conclusiones podemos sacar. Entonces, les di la situación de, bueno, buenísimo, oxígeno puro bajo el agua. No, lo va a matar al paciente. Vamos a cambiar esta misma situación, pero con aire ambiente. Fíjense cómo cambia el cálculo. Si el paciente buceara a esa profundidad, o sea, 50 metros, con oxígeno atmosférico, o sea, en su tubo de oxígeno, tiene oxígeno del aire, estaría respirando aire no con un 100% de oxígeno, porque el aire no es puro oxígeno, sino tiene 21% de oxígeno nada más. Volvamos a calcular la presión del oxígeno atmosférico, pero bajo el agua. Serían 4.560 milímetros de mercurio en este ejemplo que yo les di, por ahora la fracción inspirada es de 0,21. ¿Ven cómo cambia? Si yo hubiera respirado oxígeno puro, esta sería la presión de oxígeno que estoy respirando, 4.560. En cambio, fíjense si respiro aire ambiente, 957. Es alta, porque no es lo mismo que 160 milímetros de mercurio, que es cuando estoy a nivel del mar, no bajo el agua, pero no me va a matar. ¿Está? Entonces, una presión atmosférica de 957 milímetros de mercurio, si estoy 50 metros bajo el agua, no me va a matar. ¿Está? No va a generar toxicidad por oxígeno. ¿Está? Ahora, entonces, el oxígeno le va a matar al paciente que está bajo el agua si es oxígeno puro el que respira, porque genera demasiada presión y eso me va a intoxicar la sangre con radicales libres. Y los radicales libres ya sabemos que son malos. ¿Ah? Ahora, el problema no es el oxígeno entonces si el paciente ventila con un tubo de oxígeno, digamos, con aire ambiente. ¿Ah? El problema es el nitrógeno ahora.
Seguramente vamos a irnos a las películas para ver que hemos visto lo que les voy a contar. Seguramente si vieron algunas películas de buceo, si las personas se sumergían muy profundo, después les pedían en las películas, vamos a decir lo que sabemos hasta ahora, en las películas se les pedía que vayan subiendo de a poco, porque si no podían morir. No entendíamos por qué, pero nosotros vemos eso en las películas. Si una persona está muy profundo, por ejemplo, en un submarino o algo, después tendría que haber descompresión, seguramente habrán escuchado esos términos en las películas. O lo mismo, una persona que estuvo buceando no puede viajar en avión al otro día, porque le puede agarrar, se puede morir. También hemos visto eso en las películas. Bueno, ¿por qué? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, como les dije, si un paciente respira con un tubo de oxígeno que tiene 21% de oxígeno, no hay problema. Van a ver que, como les dije recién, la presión de oxígeno no va a ser tan alta, no lo va a matar al paciente los radicales libres, porque no se van a formar tanto. El problema es el nitrógeno, si el paciente no sabe ascender lentamente hacia la superficie. ¿Ah? Al respirar aire atmosférico, recuerden ustedes que del 100% del aire que nosotros respiramos ahora, el 78% es nitrógeno. Pensemos en el nitrógeno ahora. Eso les dije ahí en la ley de Dalton también. Entonces, al bucear, el nitrógeno no produce ningún problema. El problema es al subir. ¿Está? ¿Por qué? Calculemos la presión de nitrógeno atmosférica en este paciente. Fíjense, 4.560 era la presión atmosférica por la fracción inspirada de nitrógeno. Fíjense, 0,78. Vamos a ver si lo puse bien el cálculo. 4.560 es la presión atmosférica a 50 metros por debajo del nivel del mar. O sea, el paciente se sumergió como media cuadra. Por la fracción inspirada de oxígeno de nitrógeno es 0,78. Esto me da 3.556,8 milímetros de mercurio. O sea, el nitrógeno, esa presión está ejerciendo en el aire que nosotros estamos inspirando. Como les dije, al bucear, esto no me supone ningún problema. ¿Por qué? Les voy a explicar así para que me entiendan más fácil. ¿Alguna vez vieron, todos vieron una Coca-Cola cuando está cerrada? Si ustedes miran la Coca-Cola cuando está cerrada, ustedes ven las burbujas de gas en la Coca-Cola cuando está cerrada, ¿no? Cuando no la abrieron todavía. Ni siquiera la abrieron un poquito, nada. No, ustedes ven toda la Coca-Cola de color marrón, todo eso. Ahora, cuando abren la Coca-Cola, ¿qué es lo que pasa? Se escucha el y empiezan a ver cómo empiezan a subir burbujas. Lo mismo le va a pasar a esta persona si llega a subir rápido hasta el nivel del mar. Va a ser una gaseosa cuando se abre. Vamos a traducir. Resulta ser que cuando el nitrógeno está sometido a mucha presión, como por ejemplo a 50 metros, está en estado líquido y va a estar bien disuelto en la sangre. Ahora, si el paciente empieza a subir rápido, pero muy rápido, sin darle tiempo al oxígeno a ir bajando de a poco su presión, el oxígeno, a medida que vamos hacia el nivel del mar, perdón, el oxígeno al nitrógeno, a medida que subimos hacia el nivel del mar, el nitrógeno a nivel del mar está en estado gaseoso. Entonces, el problema es esto. Nos convertimos en una latita de gaseosa si subimos rápido. ¿Por qué? Si subimos muy brusco, esos 50 metros hacia la superficie, el nitrógeno pasa a su estado gaseoso. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando el aire está en un vaso sanguíneo? Un gas. Lo va a tapar. Entonces, el nitrógeno a mucha presión está disuelto en la sangre. Pero si subimos bruscamente hacia el nivel del mar, si subimos a la superficie, el nitrógeno está en estado gaseoso, o sea que se transforma en un gas, ya deja de estar disuelto en la sangre. Ese nitrógeno, al ser un gas, me empieza a tapar todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Es como que yo al paciente le inyecto una jeringa con aire en la sangre. Entonces, el paciente se muere de múltiples infartos en todo el organismo por una embolia gaseosa. Son émbolos, pero no coágulos de sangre, son como, no le vamos a decir coágulos, son émbolos, pero de gas. Se le tapa al paciente todas las arterias que ustedes se imaginen por ese nitrógeno. Se convierte en una gaseosa humana. Como yo la verdad que lo entendí cuando lo miré en YouTube, porque el tipo explicaba así y estuvo bueno porque se entiende, ¿está? Fíjense, les voy a mostrar acá entonces
La verdad que es muy interesante, la verdad. No para un final, pero está interesante saberlo. Entonces, si el paciente, imagínense, esta es la que tiene la presión que tiene el nitrógeno a 50 metros sobre el nivel del mar. Está por debajo, perdón. Si el paciente está sumergido. Mientras esté sumergido no hay problema. Ahora, si sube demasiado rápido hacia la superficie, el paciente no alcanza a eliminar este nitrógeno del cuerpo. Y el nitrógeno, como no se puede eliminar de los pulmones, a presión atmosférica, o sea, si volvemos a nivel del mar, pasa inmediatamente a estado gaseoso, genera burbujas, eso genera una embolia gaseosa. Todas esas burbujas de nitrógeno me obstruyen todos los vasos sanguíneos. Y el paciente tiene múltiples infartos en todos los lugares que ustedes se imaginen, cerebro, intestino, corazón. ¿Tá? Se produce la necrosis, o sea, los infartos de todos los tejidos del organismo por la isquemia, por ese gas que me está tapando los vasos sanguíneos. A esto se le llama enfermedad por descompresión, que es lo que hemos visto muchas veces en las películas. ¿Cómo evitamos que el paciente haga esto? Tiene dos opciones, o sube lentamente, o si sube rápido, inmediatamente lo metemos en una cámara hiperbárica para evitar que el nitrógeno se convierta en gas, por lo menos hasta el paciente lo expire. Así que tenemos dos opciones. Si tiene todavía oxígeno en el tubo, si no hay ninguna emergencia, le vamos a pedir al paciente que ascienda lentamente, fíjense. La solución para evitar que ocurra la enfermedad por descompresión es realizar un ascenso lento, 9 metros por minuto. El paciente asciende 9 metros, descansa. Asciende un poquito, descansa. Como para que el nitrógeno lentamente vaya cambiando su presión. Así que 9 metros, descansa generalmente, o 9 metros descansa como 10 minutos más o menos. ¿No? Ya que de esa manera le damos tiempo a los pulmones que eliminen la concentración excesiva de nitrógeno. Si, no sé, vamos a suponer que el paciente ya no tiene más oxígeno en el tubo, entonces dice, no, yo no puedo ascender lento, tengo que salir fuera del agua porque no tengo más oxígeno, o se me rompió, no sé, el tubo, no sé, algo pasó, que no puede estar ascendiendo tan lento. Ahí, si tiene que ser un ascenso de urgencia por algún motivo, sale el paciente de ahí, lo metemos inmediatamente en una cámara hiperbárica, y ustedes ya saben que las cámaras hiperbáricas son habitaciones que puedo subir la presión atmosférica, bueno, para evitar esto. ¿Tá? Una vez que el buzo sube a la superficie, se lo coloca en esa cámara y ahí se lo va descomprimiendo lentamente. O sea, en la cámara hiperbárica se imita lo que sería un ascenso lento hasta llegar a la superficie. ¿Tá? Si el individuo no buceó a altas profundidades, no va a haber problema. El problema es si el paciente llega a subir a un avión. Entonces, vamos a suponer que yo me fui de vacaciones, no sé, a Brasil y quise bucear, y buceé a 10 metros. Pasa nada, no me va a pasar esto. Ahora, el otro día me subo a un avión. Piensen, el avión está a grandes alturas. Va a pasar lo mismo, porque de la presión atmosférica yo subo a una presión muy baja y va a generar la enfermedad por descompresión, porque subí por sobre el nivel del mar. ¿Tá? Y rápido, que es lo que hacen los aviones. Así que los individuos que por vacaciones, lo que sea, no bucean a altas profundidades, pero después suben a un avión, a esa altura existe hipobaria. Y ya sabemos lo que pasa con la hipobaria. El individuo pasa de una situación de hiperbaria a una de hipobaria, y esto también hace que el nitrógeno pase a su estado gaseoso bruscamente de un momento a otro y genera también la enfermedad por descompresión. Por eso está recomendado que si yo buceo hoy, mañana no me puedo subir a un avión. Tengo que esperar varios días, 2 o 3 días, para subirme a un avión. Así que bueno, a mí me pareció muy interesante. No sé si para explicarlo en un final, pero la verdad que está muy bueno. ¿Está? Así que espero que se haya entendido, pero la verdad que yo lo estuve leyendo, después lo busqué en YouTube, el video que vi en YouTube, que es esto que le estoy contando, la verdad que me hizo entender muchas cosas. ¿Tá? Y bueno, la pregunta del oral es ¿qué pasa cuando un paciente bucea? Le podrían explicar qué pasa con el oxígeno, recuerden las dos situaciones, del oxígeno al 100%, y ahí le aplican la ley de Dalton, el profe le va a gustar, y después con el oxígeno a nivel ambiental, que ahí ya el problema no va a ser el oxígeno, sino el nitrógeno, cuando el paciente va subiendo. Así que, la verdad que está copado. No sé si para explicarlo, pero
Yo digo que si a ustedes les toca esto y le explican al profe, le va a encantar porque es un tema raro que casi nadie va a saber. Eso está copado. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver cómo estamos de tiempo. Yo me copo y se pasa la hora. Ah, no, estamos bien. Entonces. Eso era entonces todo lo que había que saber. Medio largo el tema, pero interesante. Un montón de leyes. Así que esta bolilla es la que menos me gusta. Pero bueno, está buena. Así que en la bolilla 9 nos está quedando el último tema, que es el tema 41. Me parece lindo esto, a mí me gusta mucho hormonas tiroides. Así que todo lo que sepan de hormonas tiroides es lo que le pueden contar al profe. Por ejemplo, podrían empezar hablando de la regulación de la función tiroidea, que es lo que le tienen que explicar acá el eje. ¿Está? Recuerden que ya lo hemos hablado varias veces. El hipotálamo, acuérdense que acá las hormonas tiroides puse que se sintetizan en las células tirotrophas. Ya saben que nada que ver, es en tiroides, ¿no? Pero bueno, me equivoqué. Entonces recuerden, el hipotálamo libera TRH o tiroliberina, la cual estimula a las células tirotrofas de la adenohipófisis. ¿Ah? Esto recuerden que es tiroides lo que va a dar. Las células tirotrofas de la adenohipófisis, al ser estimuladas, liberan TSH, y la TSH estimula la glándula tiroides para que libere T3 y T4. Recuerden que la T3 es la que va a hacer feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, feedback largo. Y recuerden, esto que yo les enseñé, que es el feedback corto, el profe ya va varias veces que dijo que no existe. Así que, ya les he dicho antes, les vuelvo a repetir. ¿No? El feedback corto, el profe dijo que no existe en el eje de la tiroides, solo el largo. No hay ni corto ni ultra corto. Les vuelvo a repetir lo mismo. ¿Ya? Perfecto, entonces. Otra de las cuestiones que pregunta acá en el bolillero es el metabolismo del yodo. Básicamente, cuando consumimos yodo, cómo pasa hacia la sangre y cómo ingresa a la glándula tiroides. Así que, recuerden que en cuanto al metabolismo del yodo, el yodo lo podemos comer con algunos alimentos, como por ejemplo los peces de mar, los lácteos y por ejemplo algunos tubérculos como papa, batata. O si no, las sal de mesa, por ley, ya viene con yodo. Recuerden, vamos a repasarlo acá. Tal, como ya saben, lo tienen todo escrito, pero en el dibujito se acuerdan que ahí habíamos visto todos los pasos. ¿Cómo es el metabolismo del yodo entonces? Recuerden que el yodo entonces va a ingresar a la célula folicular del folículo tiroideo por el cotransportador sodio-yodo, o sea, por el NIS. Recuerden que NIS significa la N de sodio, la I de yodo y la S de Symport, que significa cotransporte. Una vez que el yodo ingresaba a la célula folicular, va a pasar hacia el coloide por la proteína llamada pendrina. ¿Ah? Y de esa manera entonces le explicaron al profe el metabolismo de yodo. Una vez que ya tengo el yodo, ¿cómo sería entonces la síntesis de hormonas tiroides? Recuerden que las fases que sí o sí tienen que nombrar, tienen que poner nombre y apellido, son la oxidación del yodo, la yodación de la tiroglobulina, o también llamada organificación del yodo, y el acoplamiento. ¿Tá? O sea, oxidación, organificación y acoplamiento. Si ustedes quieren, con eso está bien. Las tres fases, recuerden que son catalizadas por la misma enzima, que es la tiroperoxidasa. ¿Tá? En la primera fase, la tiroperoxidasa le agrega oxígeno al yodo, y al yodo reducido lo convierte en yodo oxidado o catión yodo. Recuerden que el oxígeno se lo saca al peróxido de hidrógeno o agua oxigenada para que queda, al perder el oxígeno, queda finalmente como agua. Una vez que ya tenemos el yodo oxidado, recuerden que ahí lo vamos a empezar a fusionar, a unir con los aminoácidos tirosina que tiene la tiroglobulina. Recuerden que si a un aminoácido tirosina le agrego un yodo, se forma la monoyodotironina o MITS. Si le agrego dos yodos, se forma un DITS o diyodotironina. Y por último, si empiezo a unir
2 DIT o un MIT con una DIT, ahí empiezo a obtener T3 y T4. Recuerden que si una monoyodo con una diyodo, obtengo T3, que se obtiene en poca cantidad. En cambio, si voy a unir 2 DITs, se forma una molécula con 4 átomos de yodo, que es T4, que todavía seguirá unido a la tiroglobulina para almacenarse de esa manera. ¿Tá? Si llega el estímulo necesario para que ocurra la liberación de estas hormonas, que recuerden que es la TSH, uniéndose acá a su receptor asociado a proteína GS, ahí sí, se va a producir la endocitosis del coloide, ese endosoma luego se va a fusionar con un lisosoma, y dentro de ese endolisosoma, recuerden que por hidrolasas ácidas, la T3 y la T4 se sueltan de la tiroglobulina, y ahí sí, difunden a sangre porque son liposolubles. ¿Tá? Todo lo que me sobre de hormonas tiroides que yo no secreto a sangre, se va a reciclar. ¿Está? El yodo vuelve a ingresar al coloide y los aminoácidos también me van a servir para sintetizar más tiroglobulina. ¿Tá? Así que básicamente todo, si tuvieran una hojita y le pueden contar al profe el esquema mejor, si no lo hablan, ¿tá? Como lo estuvimos charlando acá. ¿Tá? Captación de yodo, fíjense que tenemos todo. Después la síntesis y la liberación, que es lo que estudiamos recién. Y fíjense que la TSH fue la que estimuló todo este proceso. ¿Tá? Después dice, mecanismo de acción, metabolismo y efecto fisiológico de las hormonas tiroides. Bueno, y el eje que ya lo vimos recién. Perfecto. Recuerden que una vez que las hormonas tiroides se liberan hacia la sangre, van a ser transportadas por proteínas transportadoras. ¿Ah? La T4 es la que más tiempo va a durar en sangre y tiene más afinidad por las proteínas transportadoras que la T3. Pero la T3, recuerden que tiene más afinidad por los tejidos, así que ténganlo en cuenta. Recuerden que las proteínas transportadoras son la TBG, que era la globulina ligadora de hormonas tiroides, la transtiretina, o TTR, y la albúmina. ¿Tá? El mecanismo de acción, recuerden que es por un receptor intracelular nuclear, que a diferencia de los receptores de hormonas esteroides, estaba formado por 2 subunidades. ¿Tá? El receptor propiamente dicho y el receptor retinoide X. En el receptor propiamente dicho, recuerden que se une T3, y el RXR estimula el ADN para que haya síntesis proteica. Así que ese sería el mecanismo de acción. En cuanto a los efectos fisiológicos, o sea, todas las funciones que van a tener las hormonas tiroides, acuérdense que en el metabolismo de proteínas era anabólica, al igual que la hormona de crecimiento, al igual que la insulina, por ejemplo, que las catecolaminas. En el metabolismo de hidratos de carbono es hipoglucemiante, por ejemplo, al igual que la insulina. En el metabolismo de lípidos, fíjense que es una hormona lipolítica, al igual que la hormona de crecimiento, al igual que el glucagón, al igual que las catecolaminas, ¿tá? Es lipolítica, o sea, degrada triglicéridos. Y acá está la función más importante, que el profe va a querer escuchar, que es en el metabolismo basal. Recuerden entonces que en el metabolismo basal me explica el por qué todos los órganos que vamos a ver después, o sea, todos los sistemas están o aumentados o disminuidos en velocidad de metabolismo si se altera esta función. Acuérdense que las hormonas tiroides, como les dije hace un rato, estimulan la síntesis proteica. En este tema, particularmente estimulan la síntesis de una proteína, que es una bomba de sodio, potasio, ATPase. Si se sintetizan muchas bombas de sodio, potasio, ATPase, se va a gastar mucho ATP, porque el transporte activo primario gasta ATP. Si se gasta mucho ATP, las mitocondrias van a tener que reponer todo esto que se gaste. Y para tratar de reponer todo lo que se está gastando, las mitocondrias, recuerden que se van a hipertrofiar y se van a hiperplasear. Hiperplasia, recuerden que es el aumento del número de mitocondrias. Se sintetiza más ATP. Como tenemos más energía en el organismo, más ATP, obviamente el cuerpo trabaja más también. Y aumenta el metabolismo basal. Al mismo tiempo,
Si se hipertrofian las mitocondrias, o sea, si aumentan su tamaño, esto puede generar cierto desacople en el metabolismo oxidativo. Y aumenta la calorigénesis, o sea, la producción de calor. Recuerden que el aumento de la temperatura me aumenta la permeabilidad de la membrana y va a permitir la difusión de nutrientes y de desechos más rápido. También me aumenta el metabolismo basal. Entonces, si tenemos un exceso de hormonas tiroideas, todos los procesos van a estar acelerados en el cuerpo. Por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la excitabilidad neuronal, como ya hemos estudiado en todos los sistemas. Al revés, si hay un déficit de hormonas tiroideas, todos los procesos metabólicos van a estar más lentos. Así que fíjense que esto también lo vamos a ver en la clínica. Así que esas serían las principales funciones. Luego, si le quieren comentar al profe lo que ocurre en cada aparato, recuerden que también lo pueden hacer. Pero siempre, como les pido, hagan mucho hincapié en el metabolismo de las macromoléculas y en el metabolismo basal en este caso. Finalmente, otro punto respecto a hormonas tiroideas que pregunta acá, ¿qué es el hiper e el hipotiroidismo? En el caso del hipotiroidismo, recuerden ustedes que el déficit de hormonas tiroides. Inmediatamente clasifíquenle al profe la diferencia entre hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Como yo les decía, vayan subiendo. Primario en tiroides, secundario en hipófisis, terciario en hipotálamo. Lo más común del hipotiroidismo primario, recuerden que es la tiroiditis de Hashimoto, en donde se forman anticuerpos que destruyen la glándula tiroides. Recuerden, si se destruye la glándula tiroides, disminuye la síntesis de T3 y T4 y va a haber poco feedback a hipófisis e hipotálamo, por eso TRH y TSH están altas. Entonces, no, obviamente, fíjense en el laboratorio y le pueden decir al profe, bueno, T4 libre está baja, TSH y TRH alta. Pero eso es muy de memoria, él quiere saber por qué. Háganle el cuentito del eje. Bueno, profe, el problema está acá, entonces por eso tal hormona, el feedback está así, ¿está? Cuéntenle eso, no de memoria, porque es lo que el profe quiere. Recuerden que en el hipotiroidismo secundario el problema es un tumor en la hipófisis, y recuerden que es cromófobo, es decir, me destruye a las células tirotrofas, por lo tanto no se va a sintetizar TSH, ¿ven? Si no se sintetiza TSH, la tiroides no va a poder ser estimulada, no va a sintetizar T3 y T4, y va a haber poco feedback de hipotálamo, así que TRH sí va a estar aumentada o un poquito normal. Y por último tenemos el terciario, que recuerden que en el terciario el problema es hipotalámico, o sea, déficit de la secreción de TRH, y fíjense, todo el eje está disminuido, si el problema está ya en hipotálamo. Recuerden que en cuanto a la clínica, si se acuerdan las funciones de las hormonas tiroides, le van a poder contar al profe cómo está la clínica de ese paciente. Por ejemplo, disminuye el metabolismo basal. Si ocurre en aparato digestivo, eso me va a llevar a constipación. En aparato cardiovascular, bradicardia. Por la vasoconstricción periférica, palidez y sequedad de piel y mucosas, frialdad de miembros y sensibilidad al frío. Pero recuerden, de cada síntoma que ustedes le digan al profe, explíquenle el porqué. Por ejemplo, en aparato respiratorio, aumenta las presiones de oxígeno en sangre y disminuye la presión de dióxido de carbono, por eso el paciente va a tener bradipnea, por ejemplo. En el sistema nervioso, recuerden que va a haber signos de disminución de la excitabilidad, como ptosis palpebral, bradipsiquia, dinamia. En el metabolismo de las proteínas, recuerden que si disminuye la síntesis proteica, así que va a haber caída del cabello, piel seca y descamada, pero no se va a desgarrar como en el Cushing, solo seca. Caída del pelo, que no es ni caída de la cola de la ceja ni alopecia, solo el pelo es más fino, más quebradizo, pero no hay alopecia, por ejemplo. Y debilidad muscular por la disminución de la síntesis. Es como que los síntomas en el Cushing son peores que los que veo en el hipotiroidismo. En el metabolismo de hidratos de carbono puede haber hiperglucemia. En el metabolismo de lípidos, recuerden que va a haber sobrepeso. Y bueno, y recuerden, si la TSH está alta, como estuvimos viendo, va a haber bocio, ¿no es cierto?
aumento del tamaño de la glándula. En el caso del hipertiroidismo, recuerden que ahí van a estar aumentadas T3 y T4. Si el Profe, hipertiroidismo, sí, decime. entonces las personas que tienen hipotiroidismo son propensas a ser más gorditas y las que tienen hiper flaquitas. Exactamente. Recordad que en el hipotiroidismo, las hormonas tiroides, recordad que estimulaban la lipólisis, es decir, la degradación de la grasa del tejido adiposo en ácidos grasos y glicerol. Entonces, yo tengo poca hormona tiroide, eso va a hacer que no haya tanta lipólisis. O, por ejemplo, todo lo que yo como se va a acumular, porque no lo voy a gastar, porque mi metabolismo no está trabajando. Entonces, yo tengo hipotiroidismo, empiezo a comer todo lo que como, por ahí como mi metabolismo está lento, mis nutrientes no se van a ocupar, mi glucosa, imagínate, no se va a ocupar tanto, entonces se guarda en forma de grasa. Empiezo a engordar. Por el contrario, si tengo hipertiroidismo, imagínate, las hormonas tiroides van a hacer un montón de lipólisis y voy a perder grasa, ¿está? O sea, voy a adelgazar. En realidad, en el hipertiroidismo, los libros dicen que el paciente puede tener un peso bajo o normal, porque puede estar bajo por esto que te dije de la lipólisis, pero al mismo tiempo el paciente come más, porque imagínate que si gasta mucho nutriente en su cuerpo hipertiroideo, el paciente le da más hambre, porque le falta nutrientes, así que podría estar delgado o peso normal, pero no gordito, ¿no? La aclaración es en la mayoría de los pacientes, ¿tá? Yo tengo hipotiroidismo, por ejemplo, bueno, se cumple lo de tendencia a gordito, ¿está? Pero tengo un amigo que tiene hipotiroidismo y es re delgado, nunca engordó teniendo hipo, o sea, pero sí, es como que predomina más el aumento de peso por una lentitud en el metabolismo. Perfecto, entonces. Recuerden que en el caso del hipertiroidismo, también puede ser primario o secundario. En el caso del hipertiroidismo primario, recuerden que tenemos la enfermedad de Graves, ¿está? O sea, se forman anticuerpos que me estimulan al receptor de TSH. Si la tiroides está sintetizando mucha hormona tiroide, va a haber mucho feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Por eso, TRH y TSH están bajas. En el hipertiroidismo secundario, recuerden que el problema es en hipófisis, donde hay un tumor basófilo secretor de TSH. Así que, si el problema es en hipófisis, como ven acá, si hay mucha TSH, se va a estimular mucho la tiroides y va a sintetizar mucho T3 y T4, y de vuelta va a haber mucho feedback negativo a hipotálamo. A hipófisis no, porque ustedes ya saben que los tumores no respetan los feedback, así que el problema va a estar en hipotálamo, por eso la TRH está baja. Las otras dos altas. Siempre que le expliquen este tema al profe, le explican el eje normal. Y ahí le dicen, bueno, profe, en este paciente, el problema va a ser este, y le dicen cómo está el laboratorio. ¿No? En cuanto a la clínica, va a ser todo lo opuesto entonces al hipotiroidismo. Por ejemplo, vamos a tener aumento del metabolismo basal. A nivel del aparato digestivo, esto me va a aumentar tanto el peristaltismo que va a ocasionar diarrea. En el aparato cardiovascular, taquicardia y aumento del flujo sanguíneo tisular, así que el paciente, si aumenta mucho el flujo sanguíneo en piel, tiene una piel roja, caliente y sudorosa y muy sensible al calor. En aparato respiratorio, recuerden que va a haber taquipnea por estimulación de los quimiorreceptores arteriales. Aumento de excitabilidad en el sistema nervioso, ¿no? Lo cual, por ejemplo, genera ansiedad, insomnio, muy característico en las fases del paciente. Acuérdense del exoftalmos, que era la protrusión del globo ocular, y el lagoftalmos, que era cuando veíamos la parte blanca, la esclerótica, en la parte superior e inferior del ojo. Es como si yo hiciera esto. Ven que ahí, si tengo cara de sorprendida, se ve la esclerótica arriba y abajo de mi globo ocular, ¿no? En el metabolismo de las proteínas, recuerden que aumenta el catabolismo proteico, por eso puede haber desgarros musculares, fracturas, o sea, puede haber como osteoporosis, digamos. En el metabolismo de hidratos de carbono, en realidad, al principio hay hipoglucemia, pero los hipertiroides después empiezan a tener hiperglucemia. Está bien, hipoglucemia porque se ocupa mucho, pero también el hígado produce mucha glucosa. Así que el profe aclaró en clase, yo ya les dije cuando les di esta clase,
que predomina más la hiperglucemia en un paciente hipertiroideo, porque el hígado también produce mucha glucosa. En el metabolismo de lípidos, acá está lo que discutíamos hace un ratito. Las hormonas tiroides son lipolíticas, así que aumenta mucho la lipólisis y eso me provoca delgadez. Al mismo tiempo puede provocar hambre, así que si como mucho tampoco voy a adelgazar. No voy a engordar, pero voy a tener un peso más bajo o normal de último. Y recuerden que tanto en el hipo como en el hipertiroidismo vamos a tener mixedema, pero el más común es el del hiper, el mixedema pretibial. ¿Va? Perfecto, entonces. Ahora, un tema que lo hemos charlado muy por arriba, pero acá pide como tema del bolillero, es la regulación de la temperatura corporal y la fiebre. En primera era, si ustedes se acuerdan, algo vimos de temperatura. Por ejemplo, si el paciente tenía frío, temblaba. Después hemos hablado de cómo se toma la temperatura en una de las partes del bolillero, pero como que está pidiendo un poco más acá el profe, así que lo vamos a charlar. Este tema lo saqué del Constanzo, me pareció muy bueno, así que está perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está en esta parte del bolillero? Recuerden que las hormonas tiroides me afectan la producción de calor, así que pueden estar relacionadas con el hecho de que una persona tenga fiebre, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la regulación de la temperatura corporal, ustedes ya saben que los valores de referencia de la temperatura son de 36,5 a 37,5 grados centígrados. ¿No? Como las temperaturas ambientales van variando también, sobre todo en esta zona, el organismo dispone de una serie de mecanismos que surgen del hipotálamo anterior para generar o perder calor y de esa manera mantener constante la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando disminuye la temperatura del ambiente, supongamos en invierno, el organismo produce calor y evita la pérdida de calor, lo conserva. ¿Tá? Si hace mucho calor como está haciendo ahora, por ejemplo, yo me voy a poner colorada, voy a empezar a transpirar, bueno, el organismo trata de perder ese calor para que no se acumule y para que no me aumente la temperatura corporal. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos para generar calor? Como le dije acá, si la temperatura del ambiente está muy baja, imagínense en invierno, que el invierno del año pasado, ¿se acuerdan que a veces hacía 0 grados? Bueno, cuando la temperatura ambiental es mucho más baja que la corporal, ¿cuáles son los mecanismos que se van a activar? Fíjense, producción de hormonas tiroides. Recuerden que las hormonas tiroides son termogénicas. Al aumentar el metabolismo basal, yo les comenté que produce hipertrofia de las mitocondrias y esto me aumenta la calorigénesis, ¿tá? Ya que, como repasando lo que les dije hace un rato, ¿por qué las hormonas tiroides son termogénicas? Porque estimulan la síntesis de bombas de sodio, potasio, ATPasa, aumenta el metabolismo basal y esto me aumenta la producción de calor. El mecanismo de dicha activación no se conoce con detalle, pero abarca el aumento de la conversión a T4 a T3 en los tejidos dianos. Bueno, en realidad esto sí lo sabemos. Acuérdense que una vez que la T4 ingresa a las células blanco por medio de la 5' desyodasa, recuerden que se convertía a T3 y la T3 es la que realiza el mecanismo de acción. Así que esto ya lo conocíamos. Por otro lado, se va a activar también el sistema nervioso simpático cuando hace mucho frío. Recuerden que es un factor estresante. Entonces, las temperaturas ambientales bajas activan el simpático y esto me estimula los receptores beta en el tejido adiposo multilocular, en la grasa parda. Recuerden, nosotros tenemos grasa parda en el cuerpo, muy poquita, pero tenemos. Acuérdense que la grasa parda es la que genera calor, la que me aumenta el metabolismo basal y produce calor. Algo de grasa parda tenemos en el organismo. Esta acción del simpático hace lo mismo que las hormonas tiroides. O sea, las hormonas tiroides me aumentan el metabolismo basal y la termogénesis. El simpático hace que la grasa parda produzca aumento del metabolismo basal y termogénesis también. Para que produzcan termogénesis máxima, el sistema nervioso simpático debe ser activado simultáneamente por temperaturas frías. Una segunda consecuencia de la activación del simpático, aparte de la termogénesis,
gracias a la grasa parda, es la estimulación de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que producen vasoconstricción en piel. Esto sí ya lo vimos en primera era. Recuerden que si yo hago vasoconstricción en piel, disminuye el flujo sanguíneo en piel, por eso mi piel va a estar fría, va a estar pálida y va a estar seca cuando hace mucho frío. ¿Por qué? Si yo hago vasoconstricción en piel y disminuye el flujo sanguíneo en piel, evito la pérdida de calor por la piel, ya sea por el sudor o porque a veces el calor se disipa a través de la piel. ¿Tá? Así que solemos ponernos pálidos cuando hace mucho frío, hasta un poquito azules a veces. Otra de las cuestiones que va a aparecer, en segundo lugar, recuerden que son los escalofríos, o los temblores, como yo les decía. Las temperaturas ambientales frías, recuerden que activan los centros situados en el hipotálamo posterior, que activan a alfa-motoneuronas que inervan el músculo esquelético. Entonces, cuando nosotros tenemos frío, ¿por qué temblamos? Porque el hipotálamo envía señales a la médula espinal, activando a motoneuronas que provocan temblores, ¿no es cierto? Recuerden que si el músculo tiembla, les estoy diciendo que se contrae rápido. Si aumenta el metabolismo, se genera calor. Así que cuando nosotros hacemos esto, cuando tenemos mucho frío, nos movemos y, bueno, estamos tratando de generar calor, y los temblores también lo hacen, ¿no? Y también la conducta. Recuerden que cuando tenemos mucho frío, nos vestimos mucho y nos colocamos en posición fetal, ¿no? Rodeamos el cuerpo así con los brazos, por ejemplo. Si estamos acostados en la cama, nos hacemos como un bollito, como en posición fetal. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de calor, ¿no? Esto, ¿se acuerdan que les expliqué como si fuera una esquemita en primera era? Como ejemplo de feedback negativo. Bueno, acá tienen que contarlo al profe para hablar de regulación de la temperatura. Ahora, como me está pasando ahora, si hace mucho calor, imagínense qué le va a pasar a una persona. Se empieza a desvestir, tiene que usar la menos cantidad de ropa posible, su piel va a estar caliente, sudorosa, va a tratar de disminuir la síntesis de hormonas tiroides. Bueno, ya sabemos más o menos cómo son los síntomas. Pero bueno, cuando aumenta la temperatura corporal, recuerden que se van a activar una serie de mecanismos que van a ocasionar que se pierda este calor del cuerpo. Dado que el calor es un producto secundario normal del metabolismo, el cuerpo debe disiparlo para mantener una temperatura corporal normal, ¿tá? Si aumenta mucho la temperatura ambiental, recuerden que hay que perder más calor que lo habitual, y esto lo vamos a lograr por vasodilatación en piel, lo cual me aumenta el flujo sanguíneo en la piel. Por eso el paciente va a estar rojo, como rubicundo. Su piel va a estar caliente y va a estar sudoroso, ¿tá? Si aumenta el flujo sanguíneo en piel, en las glándulas sudoríparas, aumenta la producción de sudor. Con ese sudor que el paciente va a transpirar, va a eliminar calor. Entonces, el aumento de la temperatura corporal, fíjense que disminuye la actividad simpática, lo opuesto a cuando hacía frío en los vasos sanguíneos cutáneos. Este descenso del tono simpático aumenta el flujo sanguíneo a través de las arteriolas de piel, y la sangre caliente va hacia la superficie, el calor se pierde, ¿tá? Y también por eso la piel está caliente y por eso está sudorosa. Bueno, acá les puse también aumento de la sudoración, ¿tá? Debido a que se estimulan las fibras nerviosas que inervan estas glándulas sudoríparas. Y en la conducta sería, por ejemplo, desvestirse, exponerse al aire para tratar de enfriar el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a la termorregulación del cuerpo, ¿qué hacemos para mantener la temperatura corporal? Recuerden que el centro regulador de la temperatura se va a encontrar en el hipotálamo anterior, y este recibe la información de la temperatura corporal de los receptores en la piel, por ejemplo. ¿Se acuerdan los termorreceptores que vimos en neuro, que eran los receptores para el calor? Dijimos que eran terminaciones libres nada más. Los receptores para el frío, dijimos que eran terminaciones libres, y también las encapsuladas, como los corpúsculos de Krauss. Esos están en piel y captan la temperatura, y esa información la envían a este hipotálamo anterior. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo?
El hipotálamo controla que la temperatura que estemos captando coincida con el set point de temperatura, o sea, con nuestro valor normal de temperatura. Y si esto no coincide, ya sabemos, como hablamos de feedback, se genera una respuesta para tratar de compensar, ¿no? En el caso de la fiebre, más o menos ya lo habíamos hablado cuando estudiamos la temperatura corporal como signo vital. Pero bueno, acá lo pide fiebre, que hablen de la fiebre. Recuerden que la fiebre es la elevación anormal de la temperatura corporal. Recuerden, le llamábamos febrícula cuando la temperatura era mayor a 37,5 hasta 38. De 38 para arriba era fiebre moderada hasta 39. Y de 39 para arriba ya era fiebre alta, digamos. Eso es lo que habíamos dicho en otra de las bolillas. Los pirógenos, es decir, las sustancias que producen fiebre, lo hacen al aumentar la temperatura homeostática hipotalámica. O sea, el hipotálamo anterior, yo les comenté que tiene su set point de temperatura, ¿se acuerdan? El hipotálamo dice, bueno, Hermi tiene que tener 36,5 a 37,5 de temperatura. ¿Qué es lo que hacen los pirógenos? Aumentan ese valor que tiene el hipotálamo. Entonces, ¿el hipotálamo qué hace? Trata de... imagínense si nosotros bajamos básicamente el set point del hipotálamo, el hipotálamo piensa con estos pirógenos, el hipotálamo es engañado, piensa que la temperatura del paciente está baja, ¿qué hace? Genera calor y por eso nos da fiebre. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que hacen los pirógenos? Lo que hacen es aumentar la temperatura homeostática hipotalámica. ¿Qué significa eso? Que el hipotálamo es engañado. Piensa, es engañado por esta sustancia, piensa que el paciente está con temperatura baja. ¿Y qué hace el cuerpo? Produce calor, como les dije recién, y ahí me da fiebre, obviamente, porque el hipotálamo piensa que el paciente está con temperatura baja y genera calor. Ese es el problema. Así que los pirógenos producen fiebre al aumentar la temperatura homeostática hipotalámica. El resultado de este cambio en el valor homeostático de la temperatura es que el hipotálamo anterior detecta que la temperatura normal es demasiado baja. O sea, es como que estos pirógenos le dicen al hipotálamo, no, la temperatura de Hermi no es 36,5 a 37, Hermi tiene 35 ahora. Entonces el hipotálamo que dice, Hermi tiene temperatura baja, vamos a subirla. Resulta que no es así. El hipotálamo piensa que es así y ahí genera los cambios. Por eso, como les dije, el hipotálamo es como que es engañado, piensa que el paciente tiene temperatura baja y empieza a activar mecanismos que generan calor y ahí aparece la fiebre. Por ejemplo, en la célula, el mecanismo de acción pirógeno es el aumento de producción de interleuquinas, que son las que producen fiebre. Son la interleuquina 1, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa. Estas interleuquinas viajan por sangre, van al hipotálamo anterior y ahí generan la producción de prostaglandinas. Y eso me produce el aumento homeostático de la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para reducir la fiebre que tiene un paciente? Le podemos dar aspirina, que inhibe a la ciclooxigenasa, a la COX, ¿se acuerdan? Y esto me inhibe la síntesis de prostaglandinas, que son las que provocan la fiebre. Al inhibir la producción de prostaglandinas, se interrumpe la vía que utilizan estos pirógenos del cuerpo para producir la fiebre, ¿no? Cuando la fiebre se trata, por ejemplo, con aspirina, los sensores de temperatura situados en el hipotálamo anterior detectan en ese momento la temperatura como un valor demasiado alto y ahí disipan el calor. O sea, eso hace la aspirina. O por ejemplo, ¿cómo se llama la droga que me baja la temperatura? No me sale ahora el paracetamol, por ejemplo, hace algo parecido, ¿no? Perfecto, entonces, a ver cómo estamos de hora. Estamos bien. Eso entonces es respecto a la fiebre, tengan cuidado. Si quieren, le pueden agregar lo que estudiamos en otra bolilla, es decir, bueno, ¿cómo tomamos la fiebre? Ahí le dicen al profe que pueden tomar, ¿se acuerdan? Con un termómetro digital, se puede tomar en la boca, en la axila, en el recto, con termómetros especiales en el tímpano, ¿no? Podrían agregar eso, pero por lo demás ya lo charlamos acá.
Perfecto, entonces. Buenísimo. Entonces, espérenme.